Semillas de bendición. Parte 9. Dios es todopoderoso. Dios Padre es todopoderoso. En el transcurso de la vida cristiana, los seres humanos nos vamos llenando de enseñanzas, de dogmas, de conceptos, pero el detalle de una vida cristiana, por ejemplo, no es ir a una iglesia y llenarse de información y aprender cosas, sino que lo que se escucha de Dios, creerlo y creer que Dios es espíritu y es vida, y que ese Dios que es espíritu y es vida, nosotros creerle que así es con nosotros, en lo personal. ¿Ok? Dios es personal. En el Salmo 77, perdón, en Jeremías 32, versículo 17, dice lo siguiente. Jeremías 32, 17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí muestra un Dios, sobre todo la última expresión: no hay nada difícil para ti, no hay nada imposible para ti. O sea que Él todo lo puede. Hay una expresión o una palabra en el argot cristiano que se pronuncia de tal manera: omnipotente. Omni significa todo, potente, todopoderoso. Sí. Pero hay algo en lo cual Dios no puede, sí, y es obligarnos a cambiar, obligarnos a ser diferentes. Nos enseña, nos insta y nos motiva a ser diferentes, pero no nos puede obligar, y con su poder no nos puede obligar. Dios nos hizo de tal manera que podemos cambiar con su palabra. Una muestra bíblica de que Dios con manifestación de poder no cambia a nadie es que el faraón de Egipto vio a Dios en todo su esplendor sobrenatural, pero él no cambió. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó a darle gracias. Mucha gente vio milagros de Jesús en los tiempos de Jesús, y me atrevo a decir que algunos de ellos estaban burlándose de él en la cruz. Dios se muestra como creador. Dios se muestra como, es como cuando usted ve en algún documental de animales de África, los leones que destrozan, y las garras de un león son espectaculares. Yo he tenido la oportunidad de ver leones africanos, por supuesto, en su jaula. Okay. Y qué impresionante las garras de esos animales. Pero qué espectacular cuando juegan con sus cachorros. Entonces la idea que Dios muestra, nada es difícil para Él, nada es imposible para Él, es todopoderoso. Él puede acabar en un segundo con toda la humanidad. Él puede acabar en un segundo con todo el mundo, con todo lo creado. Pero en eso es cual león jugando con su cachorro. Y como dice en 1 Pedro, 2 Pedro 3:9, Él no retarda su promesa de volver, sino que es paciente esperando que todo el mundo se arrepienta y cambie. Y la palabra arrepentimiento significa el cambio de parecer, de pensar que todos nosotros tenemos cuando escuchamos algo de Él. Por ejemplo, acabamos de escuchar testimonio de cosas que para muchos es imposible, pero para Dios nada es difícil. ¿Ok? Nada es difícil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es orar, pedir, pero también pensar y ser entendido. Dios posee y ejerce en forma inherente, ¿ok? Inherente, que eso es parte de su ser.
que no se desprende de él, que no depende de ponerse un traje, ni sacar una medalla o un aparato como una cápsula y transformarse. No, él no necesita nada de eso. Nadie lo hizo. Dios tiene todo el poder, tiene toda la habilidad y toda la fuerza de este mundo para llevar a los seres humanos a ver cosas que ojo no vio y que escuchemos cosas que oído no ha escuchado. Y es por eso que nosotros vemos una persona en sus últimos días de vida, segundos de vida, y podemos orar y Dios la levanta. Podemos ver personas con cáncer, Dios sanarlas. Podemos ver lo impresionante de cómo se cumple su palabra. Cuando hablamos del poder de Dios, no hablamos de fuerza física solamente, sino hablamos de la confiabilidad, de la veracidad y de lo imposible de remover que es su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No es lo que usted y yo opinemos, lo que Dios dice, hecho está. Es inmovible su palabra. Y por eso todos nosotros tenemos que estar siempre pendientes en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Por qué? Porque si yo quiero ver días buenos, si yo quiero ver buenos resultados en la vida, tengo que dejarme guiar por lo que Dios dice. Jeremías habla del Dios hacedor del cielo y la tierra. Y un Dios que no hay nada imposible. Todo lo puede llevar a cabo. El Salmo 77:4 dice que sus obras son una maravilla. O sea, la palabra maravilla, un sinónimo de maravilla es extraordinarias, obras extraordinarias. ¿Qué es extraordinaria? Que supera lo ordinario, supera lo que vemos, supera lo que nosotros palpamos, supera lo que nosotros pensamos o entendemos. Y por eso Efesios 3:21 dice que Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Sus obras son maravillosas. ¿Okay? Las obras de Dios son maravillosas. Significa extraordinaria. ¿Sabe por qué es maravillosa? Porque Él levanta a un adicto a drogas, lo libera de las drogas. Alcohólico, lo libera del alcoholismo. Un hogar destruido, Él lo reconstruye. Personas sumergidas en mentiras, Él las lleva a la verdad. Sus hechos son soberanos. Gracias. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es hacedor de maravillas. Muchos de nosotros caemos en depresión, en preocupación, en desespero sin necesidad, porque no tenemos fe. Y como no tenemos fe, pedimos, y como no responde Dios al otro día o inmediatamente, caemos en desespero, porque queremos las cosas al instante, al momento. ¿Es posible las cosas al momento? Sí es posible. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto es tener fe. Pero la fe de conocer a Dios. La fe del Dios que te revela lo que Él va a hacer en el momento, en el instante. Creo de lo que conozco de Dios, es que cuando no vemos algo al instante, es porque no tenemos fe. Cuando Moisés se desespera, que está frente al Mar Rojo, y viene el faraón con su ejército, ¿qué hace Moisés? Moisés se deja llevar por la presión de la gente que lo miran. Nos sacaste de allá para que nos asesinaran aquí en esta playa. Y Moisés va y le dice a Dios, y Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. O sea, camina hacia el mar, ve mar adentro. Y cuando ellos comenzaron a caminar, el mar se abrió. ¿Por qué Dios les manda a caminar? Dios les manda a caminar porque el caminar es el acto de fe de ellos. Aunque tenían fe como un grano de mostaza.
¿Eh? ¿Cuál es? ¿Qué es la fe? Creer. ¿Y qué es el granito de mostaza? Creer. Estoy seguro que todos han tenido la experiencia de estar cabizbajos, deprimidos, perturbados por una situación que aparentemente es una crisis. Por ejemplo, yo esta semana me conseguí a una persona que impresionante, que hay gente que, mire, son como Dios, todo lo ven, todo lo saben. Le pregunto, ¿qué tiene? Andaba comprando una pastilla, ¿y eso? Porque tengo paludismo. Yo, padre. Y como yo sé que el paludismo es contagioso, me preocupé. Y pensé, Dios mío. Y esa persona estuvo en el culto el domingo y estuvo al lado de la hermana Daisy sentada. Y después la vi tomando un vaso de agua con la hermana Sandra. Nada, estoy bromeando. Estoy bromeando y le estoy diciendo que cuando me dice así y le pregunto, ¿pero por qué tal? No, porque tengo los mismos síntomas que eso me dio y tengo ta. Y lo más tremendo, que estaba sentado allá atrás en los troncos, la persona, ¿no? Al instante Dios le quitó todos los dolores. Al instante Dios le quitó hasta los síntomas, hasta el diagnóstico de la mente. Son asuntos, y bueno, y si se lo quitó a ellos, quiere decir que la hermana Daisy y la hermana Sandra no se contagiaron. Entonces, mire, es impresionante. Cuando Jesús dice al que cree todo lo es posible, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? El problema de creer no es creer, sino en qué creer y por qué creer y para qué creer. Dios es hacedor de maravillas, significa que para Él nada es imposible. Lo que pasa es que todos nosotros buscamos son los milagros financieros, los milagros que no sé qué más, de situaciones, de trabajo, de carro, de casa. Pero el milagro más grande que Dios quiere hacer en mi vida es cambiar mi corazón. Dejar de ser un amargado, una persona peleadora, una persona que está murmurando, una persona que se cree más que los demás. Ese es el milagro más grande que Dios quiere hacer en la vida de uno. Y que cuando Dios opera en tu vida, ya no estás buscando figurar. Y a cualquier persona que necesita de una oración, de una atención, de la gracia divina, Dios lo va a hacer. ¿Usted sabe cuál es el milagro más grande que Dios pueda hacer? El milagro más grande que Dios pueda hacer es tener el corazón noble, escuchar una orientación, un consejo y acatarlo. Para mí no hay milagro más grande, no hay milagro más grande que saber ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de un equipo y trabajar en ese equipo como debe ser. Todos queremos conocer al Dios maravilloso que abre el mar, que ahora no, ya lo conocemos, ya sabemos que Él abre el mar, que para Él nada es imposible. Pero la pregunta es, ¿lo dejamos tocar nuestro corazón? El milagro más grande de la tierra es la salvación de las almas, que alguien sea salvo. ¿Tenemos el amor para hablarle a la gente de Jesús? ¿O nos impulsa un proselitismo religioso de que me vean predicar o querer competir y ganar más almas que? ¿Y por qué muchas veces no ganamos almas? Porque nuestros corazones no han sido transformados y renovados. Porque cuando se le habla a alguien de Dios, se le habla, es porque la persona necesita. Y sabes que la persona necesita, y entiendes que la persona necesita, y entiendes que Dios quiere atender la necesidad más grande de esa persona en su mente, en su alma y en su corazón. Hoy compartía con un hermano, le decía, no vayas a una iglesia porque estaba apartado de las cosas de Dios. Bueno, vino hoy para ser restaurado y comenzar a congregarse.
le dije, ve a una iglesia, no para que te pongan a servir, porque tú sabes servir muchísimo. Ve a la iglesia para que adores a Dios, lo alabes, lo alabes. Y que Dios siga obrando en tu corazón, bendiga tu hogar, bendiga tu casa, bendiga a tu hijo, bendiga a tu familia. El cristianismo, el Señor nos dijo, vayan y hagan que toda la gente sea unos activistas religiosos, unos servidores, que tengan cargos y títulos. No. El Señor dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él para sanar el corazón quebrantado, para liberar al que está cautivo de vicio, al que está oprimido por problemas que Satanás aprovecha para perturbarle y ponerle pensamientos suicidas o pensamientos de que se acaben su vida o busquen la solución en algún vicio de la tierra. El Señor viene a sanar y a liberar a la persona, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Que no es por religión, es por relación con Él. Tener un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos a la gente. Dios hacedor de maravillas. Yo puedo estar predicando acá, pero en mi corazón tener palabras de maldición contra alguna persona. O por ejemplo, voy a poner algo común. Estoy predicándoles del amor, la familia, y tengo 7 meses sin hablarle a mi suegra. O al pastor Romy, no, es que el pastor Romy no me cae. Hacedor de maravilla, ¿sabe? La maravilla más grande que Dios puede hacer en nuestros corazones es tocar nuestros corazones y que dejemos de ser unos amargados. El que odiaba no odie más. Hacedor de maravilla. El ser una persona pala. ¿Qué pala? Que el que está caído, levantarlo. Sí. Porque y la manera más grande de saber si Dios ha obrado en tu corazón es en tu casa. Cómo eres con tu esposa, cómo eres con tu esposo, cómo eres con tus hijos, cómo eres con tus padres. Esa es la manera más grande si el hacedor de maravillas ha obrado realmente en nuestros corazones. Milagros. Hermano, yo he visto gente sanada por cáncer, he visto gente en cama durante años y meses y una oración como quien dice, ver a esas personas levantadas, caminando. Hermano, he visto personas que se divorciaron, tenían otros cónyuges, y Dios los restauró y volvieron. Hijos irse de la casa, volver a casa, pedir perdón y felicidad y fiesta en casa. ¿Saben una cosa? Ever, el tío de la pastora Paola, como decían algunos aquí, tenía doblado el chasis. O sea, la columna Ever la tenía doblada. Y Ever era saxofonista, él se fue del país, está en Bogotá, Dios lo ha bendecido. Y un día él viene del baño, no había culto, era un sábado, y viene caminando torcido y me dice, apóstol, estoy cansado ya. Por favor, ore por mí y mi columna. Y cuando le solté la palabra, los dos escuchamos y se cayó al piso y no había nadie atrás. Hasta hoy, Dios le sanó su columna vertebral a él. ¿Yeah? ¿Cuántos testimonios? En mi familia, en la iglesia, en otro país. Hemos visto tantas cosas. Pero también vi una persona que Dios le sanó, no puedo dar detalles, no quiero dar detalles, de X cosas. Pero se me olvidó meter en el milagro el corazón de esa persona, porque su odio le llevó a volver a la enfermedad. Su rencor hacia su familia, su rencor hacia la gente, lo llevó a volver atrás en su salud.
hacedor de maravillas, la maravilla más grande que Dios puede hacer es lo que vino a hacer Jesús. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Mire, esta mañana que el equipo fue para los privados de libertad, el predicador decía, el pastor Felipe, decía que Dios es Dios y aún en nuestras situaciones más difíciles y cuando de repente se dé una condena en nuestra contra, Dios va a glorificar. Y uno de los privados que recibió la condena hace unas semanas estaba agarrado de la reja y decía así es, gracias Señor. ¿Ve? Y yo le decía al pastor Felipe, esa es la palabra de esperanza que tenemos que darle a la gente. Y conozco su familia y me dijeron, oye apóstol, estamos preocupados, ¿qué reacción va a tener? Bueno, cuando escuchó la palabra de Dios hoy, su actitud fue la de alentarse, la de animarse. Y oremos por él y todo. Yo no le voy a decir quién es, eso no es su problema. A usted lo que le importa es saber que hay alguien allá que fue condenado por 20 años, que tiene esperanza de que Dios va a hacer algo de alguna manera. Porque todos ellos, el peor de ellos, tiene familia. El peor de ellos tiene una mamá que le lleva y hace una cola y le lleva comida. Aprender a amar. El mayor milagro que Dios puede hacer. Además que yo termine en este momento. El mayor milagro es que Dios cambie los corazones de la gente amargada. Ese es el mayor milagro. Pero nosotros queremos es que Dios nos use para que un ciego vea, para que la pierna de alguien se alargue. Por cierto, yo he visto cómo Dios alarga piernas. He visto cómo le pone puentes a la gente de pie plano. Pero qué difícil es ver que una persona que odie deje de odiar. Y una persona con pleito, con rencor, deje de ser rencorista para con otra persona. Decía en la escuela de pareja, el viernes, le decía a todos, si usted deja, por ejemplo, con mi esposa, me voy a poner, si mi esposa sabe que yo soy un gallito de pelea, yo estoy utilizando una expresión que ella me ha dicho. Durante 30 años he casado. Esto era un gallito de pelea. ¿Sabe qué? Ella, cuando ese viejo hombre ha tratado de salir de mí, ella se ha convertido no en referee, ni la que está en mi esquina del cuadrilátero aupándome, sino como la pacificadora. ¿Y sabe por qué? Decía en la escuela de pareja, cuando un esposo apoya la mala actitud de una esposa o la esposa apoya la mala actitud del esposo, si ella me apoyara eso, y escuche bien, si ella me apoyara eso, ella sabe que está apoyándome y en algún momento yo voy a ir contra ella. Si tú apoyas que tu esposa esté brava con alguien o pelee con alguien, también lo va a hacer contigo o viceversa. Si usted quiere si yo quiero que mi esposa me apoye en eso, ¿quién la va a defender a ella cuando sea contra ella? Calidad, hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se fueron? Arrepentidos. Dígale que está a su lado, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Ve? ¿Por qué? Aquí no estamos jugando a que unos somos más buenos que otro. Por ejemplo, si tu novia se pone brava, si tu novio se pone bravo con la mamá, no lo apoyes. No lo apoyes. Porque algún día se va a poner bravo contigo y ¿quién te va a apoyar a ti?
yo soy malo. O viceversa, si la novia se pone brava con el novio, si la novia se pone brava con el papá o la mamá, no aconseje, porque nosotros tenemos un rótulo que tiene que estar en nuestro cerebro. Somos restauradores, somos personas que reconciliamos unos con los otros, no personas que estamos dividiendo y haciendo daño, porque así es nuestro corazón. El que hace eso, así es su corazón. La maravilla más grande que Dios puede hacer en nuestra vida es transformar nuestro corazón. Y si tú no le hablas a tu mamá, ¿qué esperanza tengo yo? Si tú no le hablas, si peleas con tu marido, ¿qué esperanza tengo yo? Y sabe, todo hombre que no deja que la mujer lo defienda, cuando la mujer se pone brava con el hombre, tiene una suegra que lo defiende. Voy a dejarlo hasta aquí. Lo que siembra cosechas. Si eres intercesor, si eres ayudador, si eres guardador, si eres quien bendice, tú vas a ser instrumento de Dios. El mayor milagro no es abrir el mar rojo en dos. ¿Sabe por qué? Porque después que pasa en el mar rojo, la gente tenía sed. Y comenzaron esos hebreos para decirle a Moisés, tenemos sed. Para eso nos sacaste de Egipto. Y Dios, y Moisés, mire, era tan joyita. Yo creo que nosotros somos familiares lejanos de los hebreos. Porque qué broma con nosotros los venezolanos para enrollarnos con la gente. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Y lo estresaron tanto que Moisés agarró la vara y lo que hizo fue golpear la peña. Y sabe, Dios es más amoroso que mi esposa o que yo o que tu esposa, tu esposo, que tus padres. Y Dios le dijo a Moisés, por cuanto no le hablaste a la peña, sino que la golpeaste, no entrarás a la tierra prometida. Mujer, hombre, seamos como Dios. Cuando hablo de que seamos como Dios, estoy hablando en el carácter, en la forma de reaccionar en cuanto a las cosas. Reconciliador, restaurador, alguien que corrige, que enseña para que mejoremos nuestras conductas. Alguien que nos enseña a no hablar como que si, con prepotencia, como que si nosotros no tuviésemos algunas áreas que necesitan estar allí. Dios es hacedor de maravillas. Dios cambia nuestros corazones, cambia nuestro lamento en gozo. Y es más importante el milagro que Dios puede hacer en el corazón, aunque Dios sabe que si voy a un hospital, a donde vaya, donde haya una persona con una enfermedad terminal o lo que sea, voy con mi corazón bien abierto, con el deseo que Dios le restaure, le sane, pero también con el corazón abierto para que Dios haga su voluntad, a que Dios sea glorificado. Hacedor de maravillas. Jesús vino a bendecir todas las familias de la tierra. Usted no hable y diga, yo tengo mi ministerio, ¿qué ministerio tiene usted? Usted lo que necesita es ser instrumento de Dios para ser de bendición en su familia. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando somos bendición en nuestra familia, estamos hablando de papá, mamá, si eres soltero, esposo, esposa, hijos, padres, la familia de la fe. Ay, allá llegó el hermano Jackson, yo no le hablo a él, me voy a ir por aquí, lo voy a voltear. Bendiga. Esa es la mayor maravilla que Dios puede hacer en nuestros corazones. Tener esos cachetes hinchados de tantas cachetadas que no dejemos dar. Mire, sabe, no le importe a usted tanto el cuerpo que le den cachetadas y patadas. Este cuerpo se queda en esta tierra
Pero si usted logra dejar que el alma sea renovada, transformada y su espíritu camine con el Espíritu Santo, usted va para el cielo. Si Dios le habló, obedezca, más nada. No venga a orar y ore por mí para que yo cambie. No, usted no cambia ni con oración. Usted cambia porque decide cambiar. En el nombre de Jesús. Mira, hay una cosa del juego del domingo de fútbol, del fútbol sala, que yo me sorprendí. El otro equipo se estresó tanto que le golpeó en las caras a algunos de nuestros jugadores. Aquello fue, claro, estaban perdiendo 4-1, pecadito, ¿no? Pero me llamó la atención que los de aquí calmaditos. Y el mayor milagro, que no se lo he dicho a sola, lo voy a decir en público, que a Ángel le dieron tremenda patada. Y Ángel reaccionó y que el que levantó las manos fue el pastor José Antonio, padre. Y uno de los muchachos le hacía así, del otro equipo. Y él se quedó callado, pero el milagro fue ver a Ángel tranquilo, agarrando el balón y levantarse. Dios mío, yo decía, Señor, manténlos así. Manténlos así. Porque la ira ciega el entendimiento. La ira ciega el entendimiento. Y cuando uno sigue el entendimiento, y no importa la condición en que nosotros estemos, Dios es hacedor de maravillas. Y que Dios se va a glorificar, aunque toca ver si el partido estuviera 4-1 en contra, a ver cómo reacciona. Todos nosotros tenemos que luchar para que en las adversidades estemos calmados, en silencio, esperando, porque Él dijo que no nos dejará ni nos va a desamparar. Y que si hay algo que nosotros no nos debemos dar el lujo es tener amargura en el corazón. Y mucho más en este medio, en familia. Yo me levanté en una familia donde obediencia a mi madre. Yo alabo y le doy muchas gracias a Dios porque yo era el primogénito, soy todavía. Pero los 4 que venían después de mí, venía otro varón, tenía sujeción. La tercera tenía 3 niveles de autoridad arriba, la cuarta 4 niveles y el quinto. Y yo entiendo a veces cuando los hermanos menores son más querellosos y peleones y esto. ¿Por qué? Porque toda la presión y todo el peso de los de arriba. Porque el menor le toca sacar la basura, llenar todos los litros, escuchar órdenes de 5, de mamá y los 4 hermanos. Pero yo he llegado a la conclusión que es importante ante los ojos de Dios aprender a ser obediente. ¿Quieren saber algo? Sí, Dios usa mi vida, yo he visto tantos milagros, mi esposa y yo nos hemos visto cosas tan tremendas, pero qué difícil para mí es sujetarme a Dios. ¿Por qué? Porque soy primogénito, y cuando uno es primogénito, cree que estamos equivocados. Jesús es el primogénito de los primogénitos. Me metes con mi esposa. Si tú aceptas que tu marido sea bravucón y todo lo demás, alguien en la calle lo va a calmar. Dios va a usar a otro más bravo que él. En los caminos de Dios, un paréntesis, vengan los viernes a las 5:30. En los caminos del Señor, el que se humilla será exaltado, y el que se exalte o se alce será humillado. La maravilla más grande que Dios puede hacer es cambiar nuestro corazón. Nada es imposible para Él. Es omnipotente, y tan omnipotente, tan todopoderoso, que cambia tu corazón solo con palabras. No te va a caer
Hay un dicho, ¿no?, en el mundo, que Dios castiga sin rejo y sin vara y sin rejo. Una de las formas como yo veo que Dios castiga es cuando lees su palabra y te das cuenta que estás apartado de Él. Cuando lees su palabra o escuchas y te das cuenta que no estás obedeciéndolo. Cuando te das cuenta que llenas tu boca de que eres persona de fe y no le crees nada. Porque creerle a Dios no es creerle que va a hacer un milagro. Creerle a Dios es que si tengo ganas de gritar, Él me dice no grite, y no grito. Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios es no odies, no odio. Creerle a Dios no respondas a nadie mal por mal, y no responderle a nadie mal por mal. Y el respeto al opuesto por Dios. Por encima de Dios nadie. Y por eso todo lo que Dios nos dice tenemos que tomarlo en cuenta. Desde lo honra a tu padre, a tu madre, porque eso es lo que ninguna cosa que hagamos nosotros en la tierra nos va a engrandecer a Dios, pero toda la grandeza de Dios nos honra a nosotros y nos bendice, nos ayuda por encima de todo. Estos son versículos que yo puedo usar. Mire, crea que que si hay una enfermedad, Dios va a sanar. Sí, eso que lo predica el próximo que viene. Pero la verdad, el mayor milagro. ¿Sabían ustedes que a mi esposa no le gusta que yo predique así en este tono? A ella le gusta que yo esté aquí. Pero ¿sabe por qué predico así? Porque de verdad, para evitar falsedad, fingimiento, apariencia. Porque en verdad los milagros, el último que he visto, todos en la semana, todos en el último mes, son con oraciones así. Una total y plena dependencia en Dios. Y entender que cualquier conducta, cualquier forma de ser, parecida a la de Moisés cuando le dio el palazo a la peña, que Dios le dijo, háblale, y él lo que le lanzó fue un trancazo a la peña, puede hacer que Dios tome una decisión donde yo no me monte en el podio de los ganadores. Hay varios ejemplos en la Biblia. Dios le dijo a David, tú no me vas a construir templo, me lo va a construir tu hijo. Y si la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, Dios sabe cómo son las cosas y cómo hacerlas. Por eso siempre tenemos que ir a Él diciéndole, vengo a adorarte, vengo a bendecirte, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Así que, en broma, arrepentíos, arrepintámonos, cambiemos de mentalidad. Porque esto aquí no es el barrio donde vive la vieja Petra que no le habla sinfoniera y odia al marido. Esto es la casa de Dios. Este es el lugar donde Dios toca nuestros corazones y quebranta nuestros corazones y nos pone al nivel humillarnos los unos a los otros y bendecirnos los unos a los otros. Ser una iglesia que aquí ninguna le grita al marido. Ser una iglesia que aquí ninguno golpea a la esposa. Ser una iglesia donde la armonía es algo raro, es único. Porque iglesia significa los llamados fuera, los diferentes. Eso es lo que significa iglesia. Y por último recuerdo a un hermano que estaba enseñando, un discipulado en Ciudad Bolívar, y decía, Arnaldo, si tú no le hablas a Joel, uy, gracias a Dios, nombró a Joel y yo me hablaba con Joel. ¿Qué tal que en el cielo Dios los ponga juntos? Déjeme decirle que yo dije, oye, es cierto, es cierto. Déjeme decirle que quien odia no va para el cielo. Quien sea rebelde y no le hable a alguien, y sea grosero o grosera con alguien, no va para el cielo. Para el cielo van los que se humillan delante de Dios. No decimos nada porque esa es la verdad. El mayor milagro que Dios hace, la mayor maravilla, es siendo nosotros personas
con necesidad de cambios, Dios nos tiene allí para llevarnos con Él eternamente y para siempre. Ese es el mayor milagro. Póngase de pie, por favor. Convertirnos es cambiar. Y yo no le voy a decir a usted, no, Dios no lo va a usar, no. Dios te usa por amor a la gente y por amor a la necesidad de las personas. Dígale conmigo, Padre Celestial, eres todopoderoso, eres grande, nada es imposible para ti. Dentro de los milagros que puedes hacer está el de cambiar mi corazón, sanar mi corazón, transformar mi corazón. Muchas personas en el mundo necesitan un milagro de sanidad y no son sanos por ti, porque tú quieres tratar el corazón. Muchas personas en el mundo necesitan ver cambios en sus matrimonios y oran y no lo ven, porque necesitan ser tratados en su corazón por ti. Ayúdame en las áreas donde necesito cambiar, que sin ningún tratamiento extra yo te puedo obedecer y cambiar. Y que en mi vida esté la buena intención de restaurar, de bendecir, de ayudar, y que así yo esté sangrando, así yo esté padeciendo, así esté teniendo algún problema de salud, de enfermedad familiar, si en un momento así tengo que ayudar a alguien, tengo que levantar a alguien, tengo que animar a alguien, hacerlo sin esperar nada a cambio, sabiendo que tú cuidas de mí y me guardas. Sana mi corazón en todo, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Solo tú, Jesús, transformas. Espíritu Santo, obra en cada corazón, obra en cada mente. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a doblegar el corazón. Ayúdanos a no ser altivos, Padre, a no ser arrogantes. Ayúdanos, Señor, a no ocultar lo que tenemos que cambiar delante de tus ojos. Y que en todo tú seas exaltado. Espíritu Santo, gracias. Porque tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos cambia, la que nos renueva, la que nos toca. Señor, yo oro, Padre, para que nos dé fortaleza en las reacciones. En las reacciones que tengamos que tomar, en el caso cuando se juega un deporte físico, de roce físico, o aún cuando tengamos conversaciones, líbranos, Padre, de toda conversación conflictiva. Y líbranos sobre todo de toda amargura personal, de todo odio. Líbranos de reaccionar contra las personas de manera áspera. Opera en cada uno, Señor. Yo sé que no cambiamos por orar, cambiamos por decidir hacerlo. Y si alguno tiene algo en que pedir perdón, que pida perdón y confíe. Y cambie de actitud. Sé glorificado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.